Este mensaje yo lo titulo Caminando en lo Sobrenatural y se escucha así como que muy místico, pero ahorita nos vamos a dar cuenta qué es el significado de sobrenatural. Porque nosotros sobrenatural, y hasta se le viene a la mente a veces a las personas los ovnis y extraterrestres y que las sirenas, que muchos dicen que no existen, pero que otros sí lo han visto, o sea, cosas sobrenaturales. Pero hablando de lo sobrenatural, es cosas que nosotros, si no tenemos la fe del Señor en nuestra vida, se nos va a hacer difícil hacer ciertas cosas que están en la categoría de lo sobrenatural. Y vamos a basarnos en la historia que yo sé que la mayoría ya la ha escuchado o la ha leído o la ha visto en una serie, en una película, que es cuando Pedro caminó sobre el agua. Y es muy interesante porque fíjese que él fue el único, aparte de Jesucristo, que pudo hacer esto. Y no lo hizo obviamente por él, por sus fuerzas, pero pudo experimentar esto sobrenatural porque él se aventó, él se arrojó. Y ahorita lo vamos a leer todos juntos. Esto viene en Mateo capítulo 14. Vamos a leer de los versos 22 al 33 en la traducción PDT, que es palabra de Dios para todos. Enseguida Jesús ordenó a sus seguidores o a sus discípulos que subieran a la barca y se fueran primero que él al otro lado del lago. Él se quedó hasta despedirse de la gente. Cuando terminó de despedirse, Jesús subió a un monte a orar. Se hizo de noche y estaba allí solo. La barca ya estaba bien lejos de la orilla y las olas la golpeaban con dureza porque soplaba un viento muy fuerte en su contra. Los lagos de allá, mis hermanos, no es como un laguito así que a veces nos imaginamos. O sea, parecía hasta un mar de tan grande que estaba y profundo. Y estaba esta situación, estaba muy lejos ya la barca de la orilla. Entonces golpeaba muy fuerte el viento y estaba creando olas, estaba en su contra. A la madrugada Jesús llegó caminando sobre el agua. Cuando sus seguidores lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron mucho y gritaban de miedo: ¡es un fantasma! Pero Jesús inmediatamente les dijo: tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Pero vio que el viento era fuerte. Tuvo miedo, se empezó a hundir y gritó: Señor, sálvame. Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Fíjese, no se calmó el viento cuando estaba ahí caminando Pedro. O sea, Jesús dijo: voy a dejar el viento y las olas. Hasta que se subieron a la barca, se calmó el viento. Los que estaban en la barca empezaron a adorarlo, que eran sus discípulos, y le dijeron: tú sí eres verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora, hablando de lo sobrenatural, caminando en lo sobrenatural, ¿qué significa esta palabra sobrenatural? Y aquí la tenemos, su definición. Esta no es definición bíblica, es una definición que usted puede encontrar en cualquier lugar. Y sobrenatural significa esto: que excede a los términos de la naturaleza. Otra que viene ahí también, que dice sobrepasa los límites de lo natural. Eso es lo sobrenatural, que sobrepasa, que excede. O sea, hay algo que es posible en lo natural, pero algo sobrenatural es porque ya excedió esos limitantes de lo natural. Y esto obviamente es algo que excedió los límites, porque nadie puede caminar sobre el agua. Pero esto lo vamos a tomar para nosotros como algo en nuestra vida, nuestro caminar cristiano. En
En el milagro de la multiplicación de los panes y peces, fíjese, primero los discípulos llegaron ante Jesús diciendo: despídelos porque no hay para darles de comer aquí, que ellos vayan y busquen. O sea, ellos estaban en lo natural y era obvio en qué lugar iban a conseguir, pues de perdido 20,000 panes, para que todos alcanzaran de perdido un panecito, y 20,000 pececitos, pescaditos. Imposible. Yo creo que aunque hubiera tienditas ahí en ese entonces, si acaso iban a tener unos 100, pero iban a decir, o sea, no tenemos esa cantidad, pues ni que fueran industrias como la de ahorita, ¿verdad? De H-E-B, Walmart y todo eso, Costco, de Sam's, así paquetotes. No, y más porque todo era natural. El panecito lo hacían ahí, recién hecho. El pescadito lo sacaban ahí del lago bien fresco. Entonces era algo imposible. Por eso los discípulos se acercan diciendo: en lo natural, Señor, no hay, ya que se vayan, porque ya está anocheciendo. Pero Jesús ya empezaba desde ese momento a decirles: denles ustedes de comer, como que impulsándolos a no vivas basado en los límites de lo natural. Hay cosas que el Padre puede hacer cuando nosotros tenemos fe. Y entonces viene este milagro de los panes y peces. Y por eso yo pienso que Pedro se atreve a decir eso cuando ve a Jesús caminando sobre el mar y decir: Jesús, si eres tú, manda que yo también vaya. ¿Por qué? Porque acababa de pasar eso extraordinario. Yo creo que fue algo tan impresionante para los discípulos ver ese milagro, que como que pum, algo pasó en su mente y empezaron a decir: wow, o sea, esto como que hay una vida diferente cuando creemos en Jesús y en su poder, en lo que puede hacer. Y por eso Pedro, yo creo que se animó a hacer eso, porque si no hubiera pasado esto, yo creo que hubiera dicho: no, pues estaba caminando Jesús, pero pues Jesús es el Señor, Jesús es Dios, pero yo qué voy a poder andar haciendo eso. Y Pedro, que sabemos cómo era Pedro, ¿verdad? De arrojado, de violento, de eso, el otro: Señor, manda, si eres tú, que yo también vaya y camine sobre el agua. Nadie más de los discípulos estando en esa barca se animó a hacer esa petición. Y realmente usted dijera, era algo así como de para bendecir a otros, para que tenga un propósito. No, o sea, Pedro así como que nada más de: wow, no, Señor, yo también, si eres tú, yo también quiero caminar. Y Jesús me encanta porque dice: ven, así como diciendo: sí, ven. Como que todo así, o sea, súper fácil, de salte y empieza a caminar. Y así lo hizo Pedro, porque él acababa de ver lo sobrenatural que puede pasar cuando el Señor manda ese poder del cielo a la tierra. Y entonces él empezó a caminar como si nada. Pero ¿qué pasó? Pues ya sabemos, ya lo leímos y ya sabemos las fotos y todo ahí, las imágenes que usted puede encontrar. Pues que Pedro dice que iba todo muy bien, derechito hacia Jesús, caminando. Él ni pensaba de esto es imposible. No, con Cristo todo es posible. Pero dice que volteó a ver el viento que estaba tan fuerte, y entonces tuvo miedo y entonces se comenzó a hundir. O sea, todo iba muy bien, había tenido fe y estaba haciendo algo imposible en la naturaleza, algo sobrenatural, pero algo pasó. Y luego Jesús, las palabras que le dice cuando le extiende su mano y lo saca del agua, dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pues yo creo que muchos hubieran dicho: ay no, pero pues él tuvo más fe que todos, porque nadie se animó a salirse de la barca y caminar. Pero iba muy bien. Pero y luego Jesús vio que pasó eso en él, en su corazón, en su mente. Porque eso es lo que sucede con nosotros cuando caminamos en fe y estamos haciendo algo y vemos: wow, esto es imposible, es nada más por el Señor. Pero luego empezamos a ver algo y algo nos hace dudar y nos hundimos, tememos como Pedro. Hay dos maneras de vivir nuestra vida cristiana, y es de la manera natural y
y de la forma sobrenatural. ¿En cuál deberíamos nosotros de estar? ¿En qué categoría? Como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Jesús, que Él mismo dijo: aquel que cree en mí y en las obras que yo hago, mayores cosas hará. Nosotros debemos de estar en la categoría de la manera de vivir nuestra vida sobrenatural, de una forma sobrenatural, de una manera que cuando llegan los límites de la naturaleza, de lo humano, que no digas: no, pues ya no se pudo, ya me regreso, ya no se puede hacer nada. No, si usted es un hijo de Dios y usted vive en una vida que incluso lo sobrenatural es posible, usted se va a parar ahí y va a decir: ya llegué a los límites, pero yo sé que hay un Dios y yo creo en el poder de Cristo y he visto sus milagros, porque ellos lo acababan de ver, todos. Nada más que Pedro fue el único que dijo: ay, ya como que me estoy dando cuenta que todo es posible, todo, o sea, cosas así que tú dices: no, hombre, ¿cómo iba a pasar eso de la multiplicación? Todo es posible, todo. Pero usted, ¿de qué forma está viviendo su vida cristiana? ¿De la manera natural o de la forma sobrenatural? La manera natural de vivir una vida es con limitantes, como ahorita decíamos, que usted prefiere estar seguro en la barca, porque yo creo que por eso los demás discípulos dijeron: no, pues yo mejor me quedo aquí, a ver cómo le va a Pedro. Y uno que otro pudo haber dicho: yo también, Señor, yo también. Si Pedro va, pues yo también. Y así nos hundimos, pues nos hundimos los dos. Pero nadie más se atrevió. Los demás se quisieron quedar en su seguridad de la barca, porque recuerde, aún seguía el viento fuerte y las olas que golpeaban en contra. O sea, no se había terminado eso. Jesús estaba ahí enfrente caminando, y aunque les dijo: no tengan miedo, soy yo, seguía toda esa situación. Entonces, la manera natural es: me quedo en la barquita, en lo cómodo. Muchos por eso no se atreven a vivir una vida en lo sobrenatural, porque es más cómodo siempre estar en los limitantes. No, pues ya no se pudo. No, pues es lo que puedo. No, pues es lo que tocó, lo que se puede, en lo cómodo, en la seguridad. Y esta forma de vivir, también en lo natural, mire, es que todo el mundo lo hace. O sea, usted está dentro del montón, decir: pues es que así se hace, o sea, así es en el mundo. La gente no se ha atrevido a eso. Así lo hacen, hasta dicen, hasta los demás cristianos y los hermanos, pues así es. Y siempre está ahí, siempre está ahí. Es que así es que así lo marca el mundo, lo natural. Y la manera de vivir sobrenatural no es con limitantes, sino que usted excede, porque eso significa esta palabra, sino que usted excede o sobrepasa esas limitantes. Y esto se requiere poner en práctica la fe. Y la vida sobrenatural se requiere de un arrojo espiritual. Recuerde que la palabra de Dios dice que todo lo del reino del cielo se arrebata cuando usted es violento. No violento de que se la pase peleando con todos, violento espiritual, o sea, que usted se arroje, que usted crea, que usted camine en esa fe, arrojo espiritual. Y no todos son así, lamentablemente. Si muchos de todos los que somos cristianos en esta época, no de esta iglesia, de todas las que hay en el mundo, tuvieran más arrojo espiritual y vivieran de una manera sobrenatural, que excede los límites de la naturaleza, lo humano, yo creo que veríamos muchos más milagros, más poder del Señor. No porque Él no lo tenga hoy, sino porque muchos prefieren vivir de una manera natural, limitados. Prefieren la comodidad, prefieren estar ahí seguros.
pero hay que tener fe, hay que arrojarnos espiritualmente. Mire qué bonito que cuando Jesús está en el asunto y Él nos dé luz verde, entonces nosotros hay que arrojarnos como Pedro. Porque si usted recuerda, mire, Pedro le dice, todos dicen es un fantasma, y empezaron a gritar con bastante miedo. Y entonces Jesús les dice, tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Cuando les dice eso, entonces Pedro contesta, Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Mire, también Pedro fue bien inteligente, porque dijo, yo no nada más me voy a salir de la barca así nada más porque sí, sin que el Señor me diga que también puedo hacerlo. No, primero voy a decir, Señor, manda, dice otra versión, manda que yo vaya. O sea, dime, yo quiero que salga de ti, yo quiero saber que tú estás dando luz verde en esta situación. Ven. Y entonces Pedro dice, ok, ya me diste luz verde, ahí voy. Y es la forma en que nosotros podemos diferenciar de cuando dice, es que, o sea, pues cosas bien sobrenaturales de lo hago, no lo hago. Señor, si tú estás en el asunto y tú me das luz verde de hacerlo, de orar, de declarar algo, de creer en algo impresionantemente, pues entonces lo voy a hacer, porque ya tengo tu aprobación, tengo tu palabra que dice, ven, hazlo, ve, cómpralo, con un terreno, con un lugar para la iglesia, hazlo. Y cuando ya tenemos eso de parte de Jesús, ahora sí, ¿por qué vamos a tener miedo? Si ya está Él en el asunto. No es de que nada más nosotros vamos a andar en todas partes ahí bajándonos de la barca, caminando por todas partes en el agua. Es porque nosotros primeramente le estamos pidiendo al Señor, muéstrame, Señor. Si tú estás en este asunto, yo me voy a arrojar y voy a poner en práctica mi fe. Voy a creer. ¿Cómo viviste tu vida este 2024? Cierre sus ojos tantito. Hasta este día en el que estamos hoy. ¿Cómo vivió usted su vida en este año? ¿De una forma natural? ¿O una vida caminando en lo sobrenatural? Ahora, abra sus ojos. ¿Cómo quiere vivir este 2025? Porque bueno, ya pasó este año y dice, no, pues... Y uno ya se ponen como que todos tristes y no, ya. Pero el Señor nos da otra oportunidad. Y este 2025 nosotros, no es el Señor, porque el Señor sigue siendo Dios. Nosotros decidimos cómo vivir nuestra propia vida cristiana. ¿Sabe que hay cosas las que usted tiene que retomar este 2025, que usted ya había caminado en fe creyendo y algo lo hizo dudar? Y eso es lo que el Señor me ponía mucho cuando Pedro en el verso 20 y 21, si los podemos poner, le sucede esta situación. Ya estaba caminando en el agua, ya estaba. Perdón, me equivoqué, ahí les puse 20 y 21. No son esos. Es el 20, el 30, perdón, el 30 y el 31. Versos 30 y 31. Dice, pero vio que el viento era fuerte. Tuvo miedo, se empezó a hundir y gritó, mire todo la cadenita, iba súper bien. Pero vio que el viento era fuerte, tuvo miedo, se empezó a hundir y entonces exclamó, Señor, sálvame. Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y eso es lo que yo quiero que usted medite a través de la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué cosas usted en este 2024 usted ya se había arrojado en fe a creer en un área, en algo específico del Señor,
y usted estaba caminando, pero pasó esto que le pasó a Pedro. Usted empezó a ver algo que le causó temor y se empezó a hundir. Señor, sálvame. Y el Señor es tan bueno, como ahorita cantábamos, que el Señor siempre está con nosotros y nos extiende su mano y nos levanta. Pero mire la represión del Señor Jesús, hombre de poca fe. Si nos dijera mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa pregunta a mí me hubiera calado bastante si hubiera sido Pedro. Pero sabe que en muchas veces somos Pedro. Y el Señor hoy nos dice esta pregunta: ¿por qué dudaste? Ibas muy bien, ya te habías arrojado en fe, estabas creyendo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué dudaste? Y empezamos a hundirnos.